uno de los grandes tesoros y a veces poco apreciado o a veces no valorado o a veces incluso incomprendido es en la vida cristiana la capacidad que nos da Dios para tomar decisiones precisas. Recuerden que el dolor es fruto de decisiones equivocadas. ¿Y cuántas veces hemos sufrido porque hice lo que no debía haber hecho, queriendo hacer el bien? Porque lo que más duele es que ni siquiera podemos decir es que por eso me lo busqué porque yo quería hacerle daño a alguien. Yo sé que la gran parte de las equivocaciones no son por intenciones dañinas. No es porque estoy en la cárcel porque yo quise asesinar a alguien o porque quise robarle al erario o porque quise abusar de mi condición o hacerle daño a un niño. No, muchas veces sufrimos por decisiones que tienen que ver con mi felicidad, con el matrimonio, con darle pan a mis hijos. Y qué triste cuando por hacer cosas que son loables, nobles y necesarias, terminamos sufriendo. Entonces, la palabra del Señor nos dice que eso lo podemos evitar conociendo sus propósitos. Les había invitado a leer Efesios 5, del 15 al 17, desde antes de iniciar esta grabación, y vamos a hacerlo. Dice Efesios 5, del 15 al 17, lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Esta advertencia amorosa nos habla primero que hay dos opciones. Yo puedo actuar como necio o como sabio. Aquí no hay ni media necedad ni casi sabiduría, porque una decisión que es bastante bien, bastante buena, pero que tiene errores, que tiene imperfecciones, es como un barco con una pequeña fisura. El barco, para hundirse, para hacer aguas, no necesita partirse por completo. Son pequeñas grietas, fisuras, donde va entrando el agua y lo va hundiendo. Así son nuestras decisiones cuando son imperfectas. Son bastante buenas, pero no lo son. Por eso el Señor dice, actúa como necios o como sabios. Pero ¿qué es la sabiduría? Para entonces saber qué es la necedad. La sabiduría es el temor de Dios. Así tal es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. O sea, es considerar a Dios y su verdad como lo correcto. Y en la medida en que entre mis decisiones más se parezcan a la voluntad de Dios, más perfectas, más fuertes van a ser. Y por supuesto, si la sabiduría es el temor de Dios, o sea, poner como ley absoluta lo que Dios me dice, la necedad es apartarnos de esa voluntad. Recordemos, hace 2 días, vuelvo a mencionar el caso de la Torre de Babel. ¿Cuál fue el gran error de ellos y que les generó confusión? Que ellos tomaron una decisión costosísima, que fue agotadora, que implicó muchos recursos humanos para muchas personas, mucha planificación, pero que les generó confusión porque no era la voluntad de Dios. Como las cosas grandes que nosotros hacemos y que a veces nos generan confusión y dolor. Pero es porque no son conforme a la voluntad de Dios. Claro que Dios nos habla a través de su palabra y la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene que darme palabra nueva, más bien recordarme lo que yo he aprendido. Y más bien cuando le da sentido a ese versículo, porque como les decía cuando comentamos Filipenses 4:13, yo siempre lo había escuchado y un día el Espíritu Santo me habló exactamente qué quería decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya cuando le da ese sentido, ya cuando me dice que no es una empoderación para mis planes carnales, sino es fortalecer mi carácter para poder vivir todas las situaciones, todas las dificultades, entonces ya yo tengo respuesta del Espíritu Santo y ya yo sé qué hacer. Aprovechando el tiempo, porque los días son malos, es cierto. Y estos días son malos, exactamente, porque estamos en un mundo gobernado por la maldad, por la oscuridad. No puede haber días buenos en un gobierno de la maldad, la potestad del príncipe de este mundo, Satanás. Y por supuesto lo que él genera, sus decisiones van a hacer daño a unos o a otros. Y los días a lo mejor para mí no han sido malos en algunos momentos, pero siempre para alguien, para comunidades, para personas, para víctimas, son malos. Y ante esa posibilidad de que algún día me sale el numerito, como diríamos nosotros en la jerga popular, de que el mal me va a tocar, ¿qué yo debo hacer? ¿Esperar que me toque? No.
no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Cuál es la buena voluntad del Señor? Entonces, ese es el gran tesoro que nosotros tenemos. Tenemos la palabra del Espíritu Santo para todos los días conocer qué es lo que Dios quiere conmigo. Eso implica, para conocer la voluntad de Dios, es cuánto tiempo yo le estoy dando al Señor para que me hable y cuál es el preámbulo de mis decisiones. Recuerden, las decisiones son pensamientos que generan sentimientos y estos pensamientos con sentimientos me llevan a tomar decisiones. Pero dentro de esos pensamientos, ¿qué cabida está dándole mi alma a los pensamientos de Dios? Y cómo me permite tener los sentimientos acertados para tomar decisiones apropiadas. Esto habla es que yo tengo que vivir conforme a Dios delante de Él constantemente, y cada decisión debe ser antecedida por la consulta. Señor, ¿qué hago? Y mientras yo no sé qué hacer, prefiero no hacerlo. Bien decía Moisés, si tu presencia no de ayer conmigo, yo no iré, no quiero estar donde tu presencia no esté. Vuelvo y repito, ¿cómo está mi estudio bíblico y mi oración? Un estudio bíblico donde no busco la palabra para acomodarla a mis quereres, sino mi querer ajustarlo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo está la guía del Espíritu Santo? Que cuando me da la sabiduría y la paz, porque ¿qué es la respuesta del Espíritu Santo? Sabiduría y paz para hacer lo que debo hacer. No importa qué tan grande es la decisión. Vamos a ver el caso de Moisés. Moisés le dieron una misión para la cual técnicamente, humanamente no estaba preparado. ¿Qué era Moisés? Claro, él había sido un muchacho que tenía conocimiento elevado, una gran cultura sobre las costumbres religiosas de Egipto, ojo, de Egipto, y luego en su etapa adulta, cuando él escapa de Egipto por defender a sus hermanos, cuando con sus manos derrama sangre egipcia, recuerdan, él se forma como pastor ante los madianitas, o sea, no tenía realmente una formación ni espiritual, ni cultural, ni conocimiento de muchas áreas de estética y demás, de construcción, edificación o de trabajo en telas, en construcciones, en hacer tabernáculos, para lo que se le encomendó, que fue hacer precisamente el tabernáculo y colocar los utensilios necesarios para el tabernáculo donde se rendiría honor al Señor. Humanamente, él era el más capacitado, no. ¿Qué podía traer él? ¿Lo que aprendió de las ovejas o lo que aprendió de las costumbres religiosas de Egipto que él vio durante su infancia, juventud y etapa temprana de la vida adulta? No lo podía hacer. Sin embargo, él escuchó fue a Dios. Ante su incapacidad humana de hacer el tabernáculo, él escuchó a Dios. Y en Éxodo 39, vamos a Éxodo 39, 42-43, vemos la satisfacción que pudo haber él tenido cuando no solo pudo hacer la obra, sino dirigir a otros, porque eso también es importante, ojo, dirigir a otros. Dice Éxodo 39, 42-43, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Esto yo lo puedo precisamente adaptar a mi familia. Cuando yo escucho a Dios, no solamente hago las cosas como Él quiere, como es su voluntad, y por eso tienen logros perfectos, sino que también enseño a los míos y les guardo sus vidas los míos. Aquí eran los hijos de Israel. Ahora ponga los hijos de María, los hijos de Eric, los hijos de Katia, los hijos de Mónica, los hijos de todos ustedes, sus hijos. Pónganle sus nombres. Cuando ustedes consultan al Señor, no solamente hacen las cosas bien, sino que así instruyen a sus hijos. Y eso es una motivación excelente, darle la instrucción. Los hijos van a tener inquietud sobre cualquier tema, y ¿saben qué? Tenemos que prepararnos porque nos saltan con cualquier pregunta. Señor, ¿qué tú piensas? O por ejemplo, mamá, ¿puedo apostar en algo? Por ejemplo, mira que hay un juego de apuestas. ¿Qué le doy respuesta? O por ejemplo, mamá, mira que mi sobrina, mi primo, mi amiguita quiere
quiere juntarse con un muchacho, pero ella es menor, ¿qué hago? ¿O qué hace? ¿Eso está bien o está mal? Porque miren que el amor, como las novelas dicen que vence todas las dificultades. O sea, cualquier consulta nos puede salir por delante. ¿Y qué hacemos nosotros? Saber guiarlos por la palabra buena. Por eso yo tengo que estar en contacto con el Señor, porque Él dice que si yo actúo conforme a su voluntad, seré sabio. Pero si no lo hago, seré necio y los resultados van a ser deleznables, van a ser negativos. Y Dios no quiere que fracasemos. Qué gran bendición tener nosotros la palabra y el Espíritu Santo. Pero esa bendición es mayor entre más me relaciono con la palabra y más me relaciono con el Espíritu Santo. Ahí tenemos un gran tesoro, accesible. Lo tenemos a la mano. La Biblia, si no la tenemos en casa, que yo sé que todos tienen Biblia en casa, es muy accesible, es muy fácil de conseguir. Está hasta en los dispositivos, porque si no la tengo en papel, la tengo en mi celular, la puedo tener en mi computadora. Hay acceso a la Biblia. Y dentro de eso el Espíritu Santo, que ni siquiera necesita ni papel, ni dispositivos, ni necesita wifi, no necesita nada. Porque a través de la oración yo tengo acceso a la sabiduría que me da el Espíritu Santo. Pero ¿para qué Dios nos da esto? Para que cumplamos sus planes a través de una vida sin dolor innecesario. Hay aflicciones que son necesarias, porque por ser cristianos muchas veces nos van a atacar, nos van a criticar, nos van a hacer señalamientos, pero esas aflicciones por el bien del Evangelio, gloria son. Gloria, 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 verdad, debemos que darle. Gloriosas son porque al final de cuentas Dios hará justicia y por nuestra fidelidad seremos recompensados. Pero hay aflicciones que no son necesarias, que no tienen lugar, que no deberían ser. Y para evitar esas aflicciones el Señor nos da su palabra y su espíritu. Así, cuando yo vivo conforme a su palabra y a su voluntad, su sabiduría, vamos a ver qué nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Porque muchas veces nosotros hemos dicho, ¿verdad? O sea, a veces decimos, yo veo que yo lucho, que hago, que no logro nada en la vida y por eso estoy frustrado. No estoy frustrado porque no he hecho nada, sino porque las cosas me salen mal. La mayoría de la gente que está derrotada no es porque no ha hecho nada, sino porque ha hecho mucho y las cosas le han salido mal. Dice 1 Corintios 9, versículos 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí Pablo hablaba de lo que él había hecho su propósito de vida. Él quería servirle al Señor, ser instrumento de salvación. Pero para esto, ¿cómo lo hacía? Poniéndose en servidumbre. Esta es la palabra clave. Pongo mi cuerpo en servidumbre. ¿Y qué hace el siervo? Escuchar al amo. Eso es vivir en servidumbre. Una servidumbre adecuada donde yo escucho al amo. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Bueno, mi palabra lo dice como un lugar de trabajo del secular, pues. ¿Cómo uno sabe qué hacer en el trabajo? Primero está el reglamento interno y segundo está la instrucción del jefe ante casos puntuales. Bien, el jefe le puede decir, no sé por qué me preguntas a qué hora llegar cuando hay reglamento interno. O no sé cómo me preguntas qué proceso debo hacer para ciertos trámites cuando eso ya está en nuestras normas y en la instrucción que has recibido. Pero también me puede decir, bueno, en este caso me quedo en la oficina a hacer el trabajo hasta tarde o lo dejo para mañana. Y el jefe dice, mejor déjalo para mañana porque hoy prefiero que te dediques a otra cosa o vete temprano a casa. O por favor quédate un poquito más porque eso mañana ya debe amanecer en el despacho de tal autoridad. Esa instrucción, así mismo como en el trabajo, en el mundo secular, que para veces nosotros es más fácil acatar las normas del mundo que las de Dios, así mismo tenemos que hacerlo con el Señor. Él quiere que nos vaya bien, pero para eso debo ponerme en servidumbre. Bien, este tema se hubiera podido llamar la servidumbre, el buen servicio, ponerme a disposición. Póngale el título que usted le aliente, le dé mayor respuesta. Pero recordar, el Señor quiere que en nuestra vida se cumplan sus planes.
planes excelentes, planes de bendición, planes que generarán bendición a sus hijos, para que usted viviéndolos pueda instruir bien a sus hijos. Para eso tenemos el gran tesoro de contar con su palabra y su espíritu. Y por eso hoy sábado vamos a darle gracias al Señor. A gracias por darnos su palabra, darnos la sabiduría para entender el libro más maravilloso, el libro que tiene toda la verdad, comparándolo con los millones de libros que hay en el mundo, en miles de años de historia, no hay libro como la Biblia. Y no hay consejo como el de Dios. Este no es un líder que falla, que va mutando, que va cambiando. No, Dios no cambia, porque como en Él todo es verdad, todo es perfecto, no hay razón para que cambie, porque en Él no hay error. Vamos a darle gracias a Dios con esto, con nuestros labios, pero también con nuestra actitud de Señor. Cada decisión de mi vida, yo cuento con tu palabra y con tu espíritu. Así que si yo la pongo delante de ti mi corazón, pero delante de ti mi voluntad, para que sea la tuya la que impere, para la que diga, esto no es así, hijo mío, es de esta manera, porque es como yo quiero que sea, como debe ser. Entonces a mí me irá bien y también podré instruir mejor a mis hijos, porque la palabra aprendida y vivida será instrucción con testimonios para mis hijos y también le garantizará vida plena a ellos. Por amor a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestros familiares, a hermanos, padres también, porque nos podemos ser líderes de nuestros padres espirituales. Así mismo, entonces, que dispongamos cada momento de nuestra vida, ponerlo como práctica. Y el Señor respaldará. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial. Gracias porque tú nos aseguras vida plena. Aquí vemos que es efectivo lo que decía Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia. Pero Él también dijo, porque ustedes son mi voz, ustedes son mis ovejas y oyen mi voz y me siguen. Si ustedes como ovejas mías oyen mi voz y me siguen, ustedes disfrutarán la vida abundante que vine a darles. Porque yo quiero que vean desde ahora el reino de los cielos aquí en la tierra. Y por eso cuando tú nos enseñaste a decir, Señor Jesús, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, es porque tú quieres poner en nosotros tu constitución, tu ley, tu guía y tu esperanza en nosotros, porque si vivimos conforme a tu voluntad, esperaremos esa vida plena para nosotros y nuestros hijos. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra y la guía perfecta. Nadie como tú. Y al seguirte, porque oímos tu voz, Señor Jesús, estamos honrando lo que hemos aprendido. Yo bendigo esta iglesia, Señor, y te pido que la sigas bendiciendo, llenándola de tu palabra. Llénala de tu palabra, Espíritu Santo. Ve conmoviendo nuestros corazones, ve limpiándolo de nuestros pecados, de nuestros afanes, de nuestras inquietudes, de nuestros paradigmas que hacen a veces no poner en práctica tu palabra. Perdónanos porque te hemos fallado, perdónanos porque a veces no hemos sabido instruir bien a los hijos, y bendice a nuestros hijos también. Por favor, bendice a todas nuestras descendencias, a las descendencias de cada una persona que están escuchando aquí, para que asimismo también ellas, esa descendencia, puedan poner en práctica tu palabra con gozo y vean resultados. Yo bendigo a esta iglesia, pero sobre todas las cosas pido que tú la bendigas. Bendícela, por favor, en nombre de Cristo Jesús, por quien todas las cosas son hechas. Bendito tú, Señor Jesús. Bendito Espíritu Santo que nos guía, nos fortalece. Bendito Padre de la gloria. Gracias por escucharnos y por insistir en hacer tu buena obra en nosotros. En nombre de Jesús. Amén.